plataformas online, específicamente las redes sociales, se han convertido en el sitio perfecto de los pedófilos, quienes buscan a través de esta vía establecer una amistad con menores de edad y también generar un vínculo emocional y así ganarse su confianza. En este contexto, hoy nos preguntamos cómo podemos evitar que se generen estos riesgos en Internet y cómo podemos proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Respetemos la privacidad. Existen muchos riesgos en Internet. Algunos profesores exigen que los alumnos cuenten con redes sociales. Internet es un buen aliado si se sabe utilizar. Los menores de edad no deben tener cuentas en redes sociales. Los pedófilos se esconden tras identidades falsas. Los padres deben prevenir a sus hijos. Deben supervisar las páginas que visitan y sus correos. También con quienes chatean. Los niños no deben usar la webcam. Deben prohibir el uso de cabinas de Internet a menores. Los niños son vulnerables a los peligros en Internet. La comunicación entre padres e hijos es básica. ¿Cómo proteger a los menores de los riesgos en Internet? Bien, bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Miguel Guerra León, él es especialista en nuevas tecnologías, y también nos acompaña Dimitris Enmache, presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil. ¿Cómo podemos proteger a los niños, a las niñas peruanas de los riesgos que se pueden encontrar en Internet? Por ejemplo, ¿cómo operan los pedófilos a través de las redes sociales, ¿no? Es una pregunta que tenemos como para enmarcar luego lo que vamos a ir conversando a través de esta hora de información, de comentarios y también de preguntas a través de nuestras redes sociales. Se lo consultamos a Dimitris Enmache. Bueno, los pedófilos son astutos y se han dado cuenta que hoy las redes sociales sirven de espacio perfecto para camuflarse y encontrar a sus víctimas, porque en ese espacio están aglomeradas cientos de miles de personas que diariamente difunden información, hacen pública su vida privada, le dan aquellos detalles que este agresor sexual de menores necesita para, en primer lugar, ponerse en contacto, luego establecer una relación, ganarse la confianza y una vez ganada la confianza iniciar un proceso de sexualización. Este proceso de sexualización tiene el objetivo de lograr la desinhibición de aquel menor, de aquella niña, de aquel niño o adolescente, para lograr después, a través de enlaces o envíos de imágenes de sexo, que este menor o esta menor termine mostrando además parte de su cuerpo o su cuerpo entero mediante una cámara web o una cámara que es parte de un celular o de una tablet. Y a partir de eso suceden dos cosas. O esta persona sigue con esta relación para lograr un encuentro y terminar abusando sexualmente de esta menor o de este menor, o si esta persona se encuentra lejos físicamente, porque puede estar en otro país incluso y la víctima ser de otro país, comienza la etapa de extorsión y le dice: mira, si tú no quieres que las imágenes que tú ya me pasaste y que yo las he grabado, las difunda en tu perfil o en los perfiles de tus amigos, o se las haga llegar a tus padres o la publique para que todos los amigos de tu colegio la vean, entonces tú vas a hacer lo que yo quiera. Y entonces a partir de eso el niño o la niña víctima terminan siendo esclavizados por esta persona a distancia. Y entonces él los va a poder manipular para seguir produciendo más material pornográfico infantil y terminar también con el abuso, que ya no será directamente de manera física, pero será un abuso virtual, porque él obligará a introducirse objetos o a hacer lo que él quiera que haga. Hay un chantaje ahí de por medio, además que luego puede comercializar todas las fotos que le ha ido pidiendo este niño o esta niña. Por supuesto que estas personas utilizan este material para dos cosas. Uno, para sacar dinero, porque pueden comercializarlo, venderlo, pero principalmente para intercambiarlo con otras personas que, como él, están a la búsqueda de mantener relaciones sexuales con menores de edad. Entonces forman grupos que también son parte de redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y a partir de la utilización de nubes, cuelgan todas esas imágenes o esos videos y comienzan a intercambiar, o incluso se forman foros y la persona que administra esos foros
para aceptar a alguna persona nueva dentro de ese grupo, le dice muy bien, la única manera que yo puedo asegurar de que tú no seas un policía encubierto es que tú me envíes fotos de abusos sexuales de niños que tú mismo hayas abusado. Entonces, eso para un efectivo policial, por más encubierto que esté, le es muy difícil. Entonces, ese es el filtro que ellos tienen para lograr que las personas que sean parte de su grupo sean igual que ellos. Ahora, se me ocurre preguntar si no existe una campaña gigante a través de Google, Microsoft, Facebook para luchar contra la pornografía infantil, ¿no? Y también contra la pedofilia. Por ejemplo, los correos de Gmail, ¿no? ¿Pueden ser rastreados por Google, Miguel Guerra? Claro. ¿Con toda esta información? Sí, Google tiene información netamente desde dónde salen las IPs, entonces igual las ISP, ¿no? Los proveedores de Internet, entonces ellos podrían facilitar esta información. Lamentablemente a veces ese es el punto de declive, cuando uno localiza a un pederasta, hasta con foto, con nombre, con dirección, y se las brinda, después comienzan a haber dificultades para conseguir la orden y llegar hacia él, ¿no? Cuando ya todo está en las manos, ¿no? Porque existen, como bien dijo Dimitri, a veces por WhatsApp hacen sus grupos ellos internos y comienzan a intercambiar fotos, pero obvio algunos sí se cuidan, pero hay también algunos muy descuidados que pueden caer fácilmente porque son tan no tienen reparo que comentan abiertamente dentro de los grupos que se crean en Facebook, y claro, los crean de una manera muy camuflada, ¿no? De modelaje, de, anfitriones, ¿no? Y entonces, pero venden o tratan de, al final, proporcionar otras cosas, ¿no? Claro, pero cuando hablamos de menores de edad, para Google a lo mejor, o para WhatsApp, como lo has mencionado, debe ser fácil descubrir estos mensajes encriptados y sobre todo que tienen o contienen material pornográfico infantil. Bueno, si el material está encriptado es complicado, pero... Pero hay manera de rastrear, ¿verdad? Sí, claro, porque debe tener filtros que con ciertas palabras claves deberían activar una alarma para que sean automáticamente denunciados, ¿no? Claro, hay manera entonces de pedir esta colaboración, o debería ser un deber, ¿verdad? De parte de estos gigantes tecnológicos. Sí, claro, porque les ayuda mucho, aparte a su imagen, como también a todos los ciudadanos que estamos acá viviendo, ¿no? Solo para añadir algo, cada imagen o cada video que uno cuelga en Internet genera automáticamente un código hash. Es un código 1, es lo que se llama la foto de ADN. Es un ADN de ese archivo. Lo importante acá es, por ejemplo, si sabemos que una imagen representa el abuso sexual a una menor de edad y el código hash es uno puntual, entonces yo puedo presumir que si alguien en cualquier IP del mundo está cargando o descargando ese mismo código hash, no necesito ver ese archivo para saber que ese archivo es pornografía infantil, porque es un código único. Entonces, lo que pueden hacer estas grandes empresas, principalmente las empresas buscadoras, Yahoo, Gmail, distintas empresas, es hacer una base de datos de códigos hash que sean relacionados a material pornográfico infantil, y de esa manera les va a ser más simple su rastreo. Pero para eso se necesita una decisión, igual que siempre hablamos de decisión política cuando se le pide algo al Estado, las empresas también deben tener una decisión, una política interna que realmente sea traducida en acciones puntuales. Los proveedores de servicio de Internet tienen que hacer, no solamente brindar un buen servicio al público, te venden un celular pero no te dicen que ese celular podría ser mal utilizado por menores de edad y no te dan ninguna instrucción de cómo utilizarlo adecuadamente. Entonces, no es que te brinden solamente una buena recepción, que el celular sea bonito, sino que además te tienen que informar a ti como usuario que ese equipo puede ser mal utilizado si es que no se tiene el debido cuidado. Igual los proveedores de Internet no solamente te tienen que dar un acceso a Internet de banda ancha o más rápido, sino que también te tienen que alertar sobre aquellos peligros de utilizar inadecuadamente ese servicio. Ahora, ¿qué pasa con los padres de familia que no están muy familiarizados con este lenguaje?
¿Qué pasa con los padres de familia que utilizan Internet como esa niñera digital, la niñera tecnológica? ¿Podría decirnos qué riesgos tienen los niños cuyos padres, en primer lugar, no conocen de este lenguaje, no comparten, quizás no tienen redes sociales, y por otro lado dejan a los niños a diestra y siniestra todo el tiempo en Internet, y además les permiten tener cuentas, ¿verdad? Cuentas de redes sociales. Bueno, ¿es riesgoso? No. ¿De qué manera podemos ayudar a las familias que ahora nos están escuchando a que tengan más cuidado con el uso no solo de la tecnología, sino que estén más pendientes de sus niños? Acá no se trata tampoco de hacer ninguna apología contra las tecnologías, en primer lugar. Por supuesto que no. Y segundo, está bien lo que tú indicas. El mal uso de esas tecnologías acarrea una serie de peligros. Si bien no se le puede prohibir al niño el acceso a la tecnología, porque la tecnología hoy lo rodea para estudiar, lo rodea para divertirse, lo rodea para comunicarse, está en todo sitio. Ya no solamente antes hablamos de la computadora, después hablábamos de la laptop, de la tablet, del celular inteligente, ahora los teléfonos, los televisores inteligentes, todo se está conectando a Internet, incluso hasta los electrodomésticos se están conectando a Internet. Pero entonces, los padres o la familia no debe de tener ciertas reglas claras de uso. Entonces, ¿a qué vamos? Todo tiene que tener una regla, una forma de cómo utilizarlo. El gran problema es lo que tú dijiste al inicio. Estamos hablando de una generación de padres de familia que no nacieron con la tecnología, que no conocen o no manejan adecuadamente la tecnología, y tienen a hijos que nacieron con la tecnología y que se los pasean a los padres. Los propios hijos son los que le crean el correo electrónico al papá. Eso es lo que nosotros hemos visto cuando hablamos con jóvenes en los colegios. Entonces, ¿cómo decir a ese papá o a esa mamá, vigila a tu hijo en Internet, cuando es el hijo el que le creó la cuenta en Facebook, cuando es el hijo el que le creó un correo electrónico? Entonces, ¿cómo el papá va a poder vigilar si se le ha escapado de las manos? Por eso que nuestro primer consejo, y creo que es un consejo muy importante, es que los padres tienen que romper esa barrera del temor que le tienen a la tecnología y acercarse a las tecnologías, porque de esa manera van a acercarse también al entorno o al contexto en el que hoy viven sus hijos. ¿Qué nos dice al respecto Miguel Guerra? Sí, porque es verdad que... Aparte de eso, la confianza entre los padres y los hijos deben existir para que puedan haber controles parentales, a veces, que puedan ayudar a saber, digamos, a quiénes agrega o quiénes quieren agregar al nuevo, quieren ser amigos de su hijo, ¿no? Claro, pero si no conocemos ese lenguaje... No, es que necesariamente la barrera cultural en temas digitales tiene que irse rompiendo, y ellos también tienen que ir escalando para que estén un poco a la par. Es porque, digamos, pueden pasar un enlace a una menor de edad diciéndole que es un video, no sé, de su cantante favorito, y simplemente es un virus, y ya tienen control total de toda su máquina y pueden encender la cámara web, o pueden hacer mil cosas, tomar fotos, robar los archivos. Claro, yo recuerdo que en otras oportunidades, en anteriores oportunidades que nos has acompañado aquí en Debate y Diálogo, nos has comentado que se puede hackear tan fácilmente. Bueno, una persona que además tiene estas habilidades y este conocimiento puede lograr encender la cámara web de manera remota. Sí, claro, sí, y hay de las dos maneras, hay de la que se va a prender la lucecita y de la que no se va a prender la luz y nunca te vas a dar cuenta, y después, y eso es muy notorio porque cuando alguien comienza a investigar esos temas de menores en páginas para adultos, encuentra muchos de estos videos, ¿no? Y hay videos peruanos y cómo se llama, y yo supongo que la policía debe estar revisándolos para ver quiénes están detrás de estos usuarios, ¿no? Porque, o sea, son gente que de una u otra manera sí se les podría identificar, ¿no? También habría que haber una base de datos acá en Perú para poder, hay muchos activistas en realidad que podemos colaborar haciendo programas, scripts, para poder tratar de encontrar a estas personas, ¿no? A veces hemos tratado de poder encontrar a más de estos personajes para poderlos denunciar, ¿no? Pero hasta ahí no más podemos llegar porque no somos autoridad, ¿no? Los aparatos tecnológicos funcionan porque tienen programas que ayudan a funcionar. Tu tablet funciona porque tiene un sistema operativo, el iOS. Cualquier computadora, cualquier sistema
no funciona solo con un hardware, sino con un software, y el software es un programa. Si una persona maneja el lenguaje informático, maneja el lenguaje de computación o de programación, fácilmente puede encontrar aquel espacio, aquel hueco, aquella puerta abierta o una ventana rota por donde él ingrese. Y de esa manera él puede ingresar a tu sistema. Seguramente tú te conectas Wi-Fi al Internet. A partir de esa conexión, una persona puede ingresar utilizando esa conexión Wi-Fi, ingresar a tu equipo y de manera remota utilizar todo tu equipo, toda tu información. Entonces, las personas tienen que estar claras de que el utilizar la tecnología acarrea también ciertos riesgos. Hay que utilizarla adecuadamente. Ahora, si alguien me dijera cómo evitar que alguien te hackee, la única manera es no utilizar ningún aparato, ¿no? O sea, lo único que tienes que hacer es aminorar los riesgos. Es como si te dijeran cómo hacer para que nunca te asalten. Es imposible, yo no te lo puedo hacer, pero lo que puedo decirte es no camines por sitios oscuros. Ten cuidado, toma tus precauciones, ¿no? Pero en el caso de los menores de edad estamos hablando de niños, ¿no? Que a lo mejor están siendo víctimas también de ciberbullying. Claro. Y no tienen, o más allá de que tengan la confianza, como nos mencionaba Miguel Guerra, ¿cómo le comunicas a tus padres algo de lo cual tus padres no van a entender absolutamente nada? Me han enviado un inbox, con el temor de que un toque, me han escrito esto, han publicado un post, me han etiquetado en una foto, entonces es como... Claro, y con el temor de que tus padres, o el niño piense que tus padres te puedan culpar de que eso haya pasado, o que te puedan prohibir a partir de eso, entonces, utilizar todo. Entonces dices, mejor no le digo, porque después me van a decir que para qué utilicé el Facebook, entonces que cierra mi Facebook. Él no quiere hacer eso, entonces mejor no le dice el papá. Entonces, sí hay que acercar, yo coincido con Miguel, que la confianza es un factor muy importante entre los niños y los padres, y esa brecha se ha ido abriendo cada vez más, porque hoy quienes cuidan a los hijos no necesariamente son los padres, sino son los abuelos, son personas extrañas, porque los padres tienen que trabajar, ambos padres trabajan y llegan muy tarde a la casa, o algunas veces cuando los niños se están interrumpiendo utilizas la tecnología, como tú bien lo dijiste, como la niñera digital, y eso hace que ese niño termine o esa niña termine expuesto a una serie de cosas, y además el niño no es consciente. Si nosotros a la edad de 5 o 10 años hubiéramos tenido la tecnología que hoy existe, posiblemente también lo hubiéramos mal utilizado. O sea, el problema no son los adolescentes, el problema no son los niños, porque ellos son así, quieren encontrar cosas nuevas, no miden el peligro. Lo importante es que los padres sí entiendan dónde están los peligros y sobre eso traten de aminorar a partir de consejos, a partir de ciertas prácticas, como por ejemplo, si sabemos que alguien puede manipular nuestra cámara web, fácilmente podríamos utilizar un masking tape o algo para taparlo y solamente abrirlo cuando queremos que verdaderamente conectarnos con la cámara, porque como antes teníamos que comprar una cámara web, ahora no, ahora todos los aparatos vienen con cámara. Exacto. No queremos una vigilancia, lo tapamos. A lo mejor los niños no deben utilizar dispositivos tecnológicos con cámara, o también dejo esa pregunta en el aire para volver a retomarla tras la pausa. ¿Los niños y las niñas deben de tener cuentas en Facebook, por ejemplo? Ya nos responderán. Nos vamos entonces a una breve pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. El día de hoy estamos con Renato Cisneros, autor de La distancia que nos separa, uno de los libros más exitosos este año en nuestro país. Hola, quisiera invitarlos a la lectura de La distancia que nos separa, que es mi más reciente libro, una novela autorreferencial o de autoficción, escrita en torno a la figura de mi padre, el general del ejército Luis Cisneros Vizquerra, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Morales Bermúdez y ministro de Guerra durante el segundo belaundismo,
y que tuvo protagonismo político en una etapa más bien difícil de la historia de nuestra República. Es una novela que sobre todo intenta hacer no solo una radiografía de este personaje, ya no el personaje público, sino el personaje literario, sino no solo eso, sino una novela en la que un hijo, el narrador, intenta descubrir el pasado de su padre, intenta conciliarse con la figura del padre, y para eso hace una serie de viajes, una serie de investigaciones, y va descubriendo que en el pasado su padre se parecía mucho más a él de lo que el narrador hubiese pensado. Si hay alguna pregunta o ambición que tiene esta novela, es básicamente dejar que el lector se examine su universo familiar y se pregunte quiénes eran sus padres antes de que ellos como hijos vinieran al mundo. La novela está escrita en la clave de otras novelas de autoficción donde la figura del padre ha sido examinada y analizada, como por ejemplo El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, o La muerte del padre, del noruego Karl Ove Knausgaard, o Tiempo de vida, de Marco Giral Torrente, Mi oído en su corazón, de Hanif Kureishi, todos títulos de autores que en su momento, como me ha tocado a mí, y estoy seguro, como les va a ocurrir a muchos de ustedes, han sentido la necesidad de saber quién era su padre antes de que ustedes vengan al mundo. Así que les recomiendo, les invito más bien a leer La distancia que nos separa, sin el propósito de que sus personajes o las circunstancias que aquí están narradas sean tomadas por fuera de la literatura, sino al revés, como parte de un continente literario en el que hay un universo familiar examinado, puesta al descubierto una intimidad familiar, pero con la única pretensión de que se comprenda todas las dimensiones de la figura de este personaje literario que también es el gaucho Cisneros. Hoy estamos conversando en Debate y Diálogo sobre los riesgos que existen en Internet, como por ejemplo el tema de la pedofilia, ¿no? Y también estamos dando algunas claves y consejos para que los padres puedan estar mucho más atentos con sus niños cuando estos tienen alguna red social. Y dejamos también en el aire una pregunta que luego va a ser contestada. El día de hoy nos acompaña Dimitris Enmache, presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, y también nos acompaña Miguel Guerra León, especialista en nuevas tecnologías. Pero antes vamos a presentar un breve informe a modo de resumen del tema de hoy. Adelante. La modalidad más común que usan los pedófilos para captar a menores es iniciar conversaciones mediante el chat y redes sociales, principalmente Facebook. En el proceso, el acosador se vuelve amigo de sus víctimas para luego extorsionarlos o abusar de ellos. Así lo explica Rolando Pomalima, especialista del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Deyo Noguchi. Durante los primeros 5 meses de 2013 se llevó a cabo un estudio de Kaspersky Lab, el segundo proveedor en Europa de software de seguridad, donde se registraron más de 52 millones de intentos no autorizados para visitar redes sociales y más de 25 millones de intentos para acceder a sitios pornográficos a nivel mundial, evidenciando así el gran riesgo que corren los niños navegando en Internet. Este mismo estudio concluyó que los contenidos potencialmente peligrosos son los más atractivos para los niños en Internet. En América Latina revelan que el 60% de los niños son más propensos a buscar redes sociales, seguido de tiendas en línea con 4.0% y pornografía con 5.0%. Ese mismo año, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú aseguró que en nuestro país se presentan entre 3 y 4 denuncias diarias de pedofilia por Internet. Antes de la pausa nosotros hicimos una pregunta, si es que los niños deberían de tener cuentas en Facebook. ¿Qué opinan nuestros especialistas? Dimitris Enmache. Bueno, hay una diferencia entre lo que nosotros quisiéramos y la realidad. Uno puede querer que los niños sigan siendo niños y no necesariamente terminen difundiendo información privilegiada o privada para hacerla pública. O sea, que no tengan una cuenta, pero la realidad es que todos los niños, por más que se les prohíba, van a tener
la posibilidad de hacerlo, sea en sus casas, sea en sus colegios, sea a partir de un amigo o en una cabina pública. Y solos, ¿no? Sin la vigilancia que nosotros deseamos, la vigilancia si un padre de un le adulto. prohíbe, lo que va a hacer es que el niño abra una cuenta sin el conocimiento del padre. Escondidas. Lo que el papá tiene que hacer o la mamá tiene que hacer es, muy bien, si lo va a hacer, vigilar esa cuenta y ayudarles a configurar adecuadamente, porque todo sistema informático o todo programa tiene una configuración. Normalmente cuando tú abres una cuenta en Facebook, la configuración es una configuración básica y es abierta. Lo que tú necesitas es comenzar a cerrar esa configuración para que solamente tus contactos puedan ver lo que tú publicas, para que solamente tus contactos puedan descargar las imágenes que tú cargas, es decir, toda una configuración de por medio. Miguel Guerra, cuando un pedófilo utiliza una red social, se crea un perfil o se crea distintos perfiles, nombres falsos, es verdad, y simulan ser también niños. Sí, claro, el tipo de grooming que hacen, que comienzan a pasar, se hacen pasar por menores o gente de su misma edad para alcanzar confianza, ¿no? Y después ya, bueno, normalmente siempre se ponen fotos de rostros de chicos o de chicas simpáticas para poder captarlos más fácilmente, ¿no? Como son un poco más inocentes los jovencitos. Y en el tema de Facebook, sí, pues hay que saber configurar los filtros de seguridad que existen, y que los padres también vean un poco el comportamiento de los chicos después de que tengan sus cuentas, porque si ven comportamientos extraños, y siendo ellos menores de edad, pueden tener potestad para quizás ir un poco más allá y ver si de verdad están siendo víctimas de un acoso, de un ciberbullying o algo por el estilo, ¿no? Vamos a hablar sobre el perfil de un pedófilo. Vamos a conversar en este momento a través de la vía telefónica con el doctor Guillermo Lat. Él es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es este perfil del que estábamos comentando? Bueno, el pedófilo por lo general es una persona que es ajena a la vida familiar. Es muy diferente la pedofilia que puede ocurrir dentro del contexto familiar a la que ocurre fuera del contexto familiar. ¿Okay? Por lo general son gente joven, ¿no? La definición de pedófilo, por tanto, requiere un número determinado de años de edad. No se puede hablar de pedofilia antes de los 16 años de edad, ¿verdad? Y tiene que haber entre el pedófilo y la víctima una diferencia de por lo menos 5 años. Por otra parte, sexualmente hablando, al niño o a la niña como única fuente de estimulación sexual, por lo menos durante 6 meses, ¿no? Esas características son las que definen a un pedófilo. Ahora, no necesariamente un pedófilo tiene que actuar, ¿ya? La actuación del pedófilo ya supone un delito, la pederastia, un abuso sexual, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre el pedófilo que actúa y el que solamente tiene la pedofilia en su imaginación, en sus fantasías, que le sirven para su propia estimulación sexual. Es una psicopatología, doctor, la pedofilia, ¿verdad? Definitivamente, es una parafilia. ¿Y usted considera que los niños y las niñas son vulnerables a la pedofilia, sobre todo teniendo en cuenta las redes sociales y este lenguaje digital del cual estamos comentando con nuestros especialistas? Indudablemente, sobre todo si es que alguien tiene una cierta autoridad sobre el niño o la niña. Si recordamos a nivel mundial el escándalo pedofílico de la Iglesia Católica, pues indudablemente ahí podríamos reconocer que no solamente esto se da en el contexto digitalizado, se da en la vida cotidiana, en la interacción entre un niño y una figura de autoridad, como por ejemplo un sacerdote, en estos casos reportados a nivel mundial. Para poder estar alerta, para que todos los padres de familia, las personas que están viendo este programa puedan estar más pendientes del comportamiento de los niños, cuando un pequeño es víctima de algún adulto que está acosándolo a través de, en este caso que estamos conversando de las redes sociales, de Facebook, ¿qué comportamiento podría tener? Esto para que los padres puedan estar más pendientes, más atentos.
Probablemente el niño inicialmente no se dé cuenta de lo que esté pasando. Pero si hay la figura ya de un abuso sexual, el cambio psicológico sí es notorio. Los niños abusados sexualmente tienen dificultades para el rendimiento escolar, no duermen adecuadamente, pueden presentar cambios bruscos de estado anímico, ser agresivos, ¿no? Pero esto, como le digo, cuando ya se ha dado la figura del abuso sexual, la intención por parte del abusador, la seducción a la que puede someter al niño o a la niña, puede no ser eso percibido por el niño y no dar muestras de psicopatología. También existen los chantajes a través de diversas plataformas online, porque en algún momento el niño o la niña ha entregado una foto, se les ha grabado a lo mejor, y eso también es muy difícil de detectar, ¿no? Claro, obviamente porque hay mucha vergüenza por parte del niño, ¿no? Sobre todo porque puede sentir o ser inducido a sentir culpabilidad por el perpetrador de ese intento de abuso. Realmente, doctor, un consejo que usted puede darle a toda la audiencia, a todos nuestros seguidores, a los que nos están viendo el día de hoy. Es un consejo muy viejo. Uno no puede estar ignorante de lo que está pasando con su hijo. Uno tiene que estar supervisando, uno tiene que estar al tanto de las amistades, uno tiene que tener los filtros suficientes en Internet para evitar que pueda algún acosador de estos penetrar en las listas o en los correos de nuestros hijos. Entonces es importantísimo que estemos detrás de ellos cuidando con lo que está pasándoles. Bien, muchísimas gracias por esta intervención telefónica al doctor Guillermo Ladd. Le agradecemos, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Dimitri Senmache, ¿algún comentario más para hacer un apunte, ¿no?, sobre lo que nos ha aconsejado el doctor? Sí, la última parte le hablaba de la necesidad de colocar filtros. Un filtro puede ayudar, obviamente, pero el principal filtro es la educación, porque los filtros no van a impedir que un niño acepte a un extraño, no va a impedir que ese niño hable con ese extraño y le informe de cosas privadas del entorno familiar o de su propia vida. Entonces, si los padres creen que comprando un filtro van a solucionar el problema, es una equivocación muy grave, porque va a ser peor. El problema se va a agravar, porque los padres van a estar confiados de que ahora sus hijos están más seguros, cuando es todo lo contrario. Por eso que nosotros siempre hablamos de que el principal filtro es la educación. Y otro tema, nosotros somos parte de la red latinoamericana contra la explotación y el abuso sexual infantil, y se ha hecho durante estos 2 últimos años un análisis de las diversas cuentas que existen en Facebook, y lo que se estima es que de cada 10 cuentas, solamente 3 o 4, o sea un 30 o 40%, sean cuentas reales. Es decir, el 60 o 70% de las cuentas que hay en Facebook son cuentas ficticias, son cuentas que uno puede crear, no sé, a nombre de un artista, a nombre de un grupo, a nombre de terceras personas, porque la diferencia, lo que nos está brindando estas redes sociales es que cualquier persona en menos de 5 minutos puede crear cualquier perfil, con cualquier edad. Antes se decía que solamente los menores de 14 o mayores de 14 podían. Bueno, es muy simple, uno simple pone que nació en tal año y dice que yo he nacido en 1980, entonces el sistema te dice, ya pasó los 14, le permite. Y le sacamos la vuelta a ese sistema. ¿Eres hombre o mujer? Yo pongo que soy mujer, y pongo que tengo 35 años y que vivo en España, y pongo las fotos que he descargado, y estoy creando una cuenta falsa. Lo cual también hay que dar algunos consejos si es que nos está viendo algún adolescente, ¿no? No publicar fotos, no intimar con desconocidos, no hablar con extraños. O las aplicaciones que van instalando en los celulares. Son muy geolocalizables los chicos fácilmente, ¿no? Entonces, cuando ya uno reconoce de que una persona de por sí ya ha sido, ya tienes geolocalizada, es porque es su costumbre, es un mal hábito que tiene. Entonces, esa persona va a ser siempre geolocalizada.
mal hábito, pero de adultos, ¿verdad? De me encuentro tomando un café en tal lugar, en la esquina de la avenida tal con cual. Pero también son menores, hay menores que también tienen mucha costumbre, que estoy con mis amigos acá, entonces un acosador puede comenzar a seguir y a seguir las ubicaciones frecuentes de estos chicos, ¿no? Porque dicen que ya están en sus casas y todo por el estilo. Las aplicaciones te dicen hasta rangos de a qué distancia están de ti para poder ir a buscarlos. Pero si todos los amigos, por ejemplo, de este jovencito, de esta jovencita, tienen siempre activo el GPS, ¿cómo decirle? Porque una cosa es lo que queremos y otra cosa es la realidad, como nos decía también Dimitris Enmaché, ¿cómo decirle, por favor, tú, esa aplicación me la desinstalas del celular? No, es configurarla para que no te joda lo que le hice. Lo que pasa es que ahora la tendencia es el compartir, ¿no? El interactuar, en dónde estoy, para sentirme un poco, no sé, para lucir un poco en dónde puedo yo haber estado. Sí, es la moda también, es la moda, ¿no? Pero sí. volvemos al tema de la educación. Pero además, no solamente es la moda, sino que es lo que te exigen las aplicaciones. Por ejemplo, yo tengo una aplicación Foursquare que te dice que por cada vez que tú pongas dónde estás, te van a dar un puntaje. Si llegas a tal puntaje, entonces ya tienes una estrella. Entonces, como yo quiero tener las 5 estrellas, todo el día estoy colocando dónde estoy. Aplicaciones, ¿no? Que solo se y activan esas aplicaciones, ese GPS, y esas aplicaciones están interactuando con la red social porque se conectan con el Facebook. Y además, casi todas las aplicaciones funcionan con el GPS. Si tú desactivas el GPS o desactivas la data móvil, o sea, los datos de tu móvil, para que no accedan a Internet, de nada te sirve tu celular. Entonces, es muy difícil decirle a ese adolescente que está ensimismado con el celular, todo el día está ahí, conversa con el que está a su lado, con el celular. Entonces, decirle, corta esto. Lo que uno tiene que decirle es cuáles son los riesgos de lo que, con datos puntuales. Mira esta noticia, un adolescente como tú terminó siendo abusado. El abuso sexual existe el abuso sexual de bebés recién nacidos a los que se le está viendo en una producción de pornografía infantil cómo son agredidos sexualmente. Entonces, uno tiene que hablar claramente con sus hijos. Roban casas porque el hijo está poniendo, nos vamos de viaje todos, ¿no? Nos vemos de acá 2 semanas. ¿Qué le está diciendo a los ladrones? Pueden hacer lo que quieran con mi casa. Entonces, hay que enseñarles, pero con ejemplos claros, de cómo otras personas han terminado siendo víctimas de trata de personas. ¿Qué pasa si la madre o el padre no es un nativo digital? Es que volvemos con esa barrera cultural. Es un círculo vicioso. Por eso que nosotros, en la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, pensamos que hay 3 columnas importantes para disminuir la violencia y los peligros que puedan existir en las tecnologías por parte de usuarios menores de edad. Esas 3 pilares son los padres de familia que se tienen que acercar a las tecnologías, el Estado a través del sector educación, el Ministerio de Educación tiene que innovar, tiene que ingresar hoy a la currícula y poner como materia transversal a todas el uso de las tecnologías. No puede ser que estén enseñando como lo enseñaban en el año 80 o en el año 70. Tienen que innovar. Hoy los niños desde que amanecen hasta que duermen están interactuando con la tecnología y el colegio debería ser un espacio en el que se le enseñe los riesgos a través de un profesor totalmente capacitado. Y una tercera son las empresas privadas, que también tienen un rol importante, porque si las empresas privadas no suman esfuerzos, entonces simplemente son empresas que dirigen toda su atención al lucro y no debería ser así. ¿Qué opina al respecto Miguel Guerra? Porque durante la pausa él nos comentaba cómo algunos colegios incentivaban a los chicos a que utilizaran las redes sociales para realizar trabajos, por ejemplo, grupales, que utilizaran Facebook, pero sin embargo puede ser que estos profesores no estén capacitados para explicar sobre estos riesgos y para hablar un poco a profundidad, ¿no? Sí, porque a veces los grupos que crean de estudio son abiertos y otra es que los chicos no tienen ni siquiera ni los 13 años y es el mismo profesor quien les incita a tener una cuenta para enterarse de las lecciones de clase, ¿no? Entonces, ya de por sí ahí el propio profesor está haciendo de que el chico diga que tenga más edad para poder tener la cuenta, ¿no? Ese es un primer riesgo y el segundo riesgo es que después no les explican bien cómo cuidarse, ¿no?
Y volviendo al tema de las aplicaciones, por ejemplo, si los chicos no tienen plan de datos o algo por el estilo, siempre están buscando Wi-Fi gratis, o gratuitas, o digamos conseguirse el password para conectarse, ¿no? Pero lo que ellos no saben es que cuando tú te conectas por Wi-Fi y después estás utilizando WhatsApp, tu número se queda grabado en esa red. Entonces, con un programa tú puedes bajar toda la lista de números telefónicos y hacer una base de datos y simplemente irlos agregando a tu agenda y ver la cara de las personas por medio de WhatsApp, y ya pues uno ve a ver quién puede ser una víctima, ¿no? A poner fotos entonces, ¿no? Claro, además, hay también el filtro de solo amigos o algo por el estilo, ¿no? En Surco, por ejemplo, hace unos días acaban de capturar a un pedófilo que citaba a adolescentes, a niñas, a menores de edad, con el cuento del casting. Exacto. Lo capturaron además cuando este hombre de 30 años, Johnny Loaiza Calle, se encontraba con una menor semidesnuda, con toda esta historia del casting, que van a trabajar de anfitrionas, etcétera. ¿Qué consejo le podría dar a las niñas que nos ven? Y lo que más sorprendió es que esta persona ese mismo día fue puesto en libertad por el Ministerio Público. Y no se tuvo presente que ahí había la concurrencia de 3 delitos. La producción de pornografía infantil, porque son menores de edad en actos sexuales y hay videos donde él las graba. 2, hay proposiciones sexuales a menores de edad, previsto también en el artículo 183b del Código Penal. Y además, podría haber el tema de abuso sexual a menores de edad porque hay una menor de 14 años en estado de ebriedad. Él la indujo a que bebiera hasta que cayera ebria, es decir, en estado de indefensión. Y esta persona, esta menor de edad, no tiene capacidad para decidir si quiere o no mantener una relación sexual. Y si él está manteniendo esa relación, entonces es contra su voluntad. Y ahí se configuraría el delito de violación sexual que podría acarrear una pena de 30 años. Eso debió pensar el fiscal para no determinar su libertad. Desgraciadamente, hoy se encuentra libre, posiblemente esté fuera de Lima, o no sé. Nosotros lo que pensamos es que el Estado hoy tiene que sumar esfuerzo. Y cuando hablamos del Estado hablamos de los 3 agentes que tienen que enfrentar estos temas. La Policía Nacional, a través de la divindad, que muchas veces hace excelente su trabajo. Pero el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que sumar esfuerzos. Algunas veces la policía, como no son abogados, pueden equivocar, pueden cometer errores en los atestados, pero ahí está la función del fiscal, que es el titular de la investigación, para calificar adecuadamente ese delito. Hacemos una breve pausa y vamos a continuar conversando sobre este tema en unos minutos. Ya regresamos, ya sabe, escribanos a @DID 7.3 y también a nuestra página en Facebook, Debate y Diálogo. Para que esto no se repita, prepárate si estás en Piura, Tumbes o Lambayeque. Participa en el simulacro del 31 de agosto. Prepárate Perú para el fenómeno del niño. Defensa Civil, tarea de todos.
importantes del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo de especialistas de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesita. Estamos de regreso con Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Dimitris Enmache, presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, y también nos acompaña Miguel Guerra León, especialista en nuevas tecnologías. Antes de continuar con este debate y con este diálogo, vamos a presentar una encuesta que ha preparado nuestra producción. En la encuesta hemos realizado la siguiente pregunta: ¿debe prohibirse el uso de redes sociales a los menores de edad, a los niños y a las niñas? ¿Usted qué opina? Escuchemos. Sí, también. Depende también. Depende, porque a veces también tienen que utilizarse accesos para protección, ¿no? Pero eso acá en el Perú creo que no lo tenemos eso. Parcialmente. ¿Por qué? Porque en cierta parte, una parte hace daño y en otra parte no. Todo lo que hace puede ser pornografía, juegos mecánicos o robóticos, de violencia, eso hace daño. A veces entran a páginas que no son adecuadas para los niños. No, porque toda red, yo pienso que a la vez al niño se le va a ayudar a desenvolver. Lo que pasa es que de lo que debe de ver es límites, ¿no? Pero no, al contrario, es un desarrollo para todos. Me parece que sí, porque actualmente, como los padres trabajan, se quedan ellos en la casa y verdaderamente no hay control y necesitan de mucha orientación los niños y mucho cariño. Bueno, considero de que toda información que en estos momentos se está dando en la actualidad debería estar siempre supervisado. Más que nada deberían dedicarse a estudiar, que estar metidos en las redes sociales. Sus padres deberían inculcarle bien la enseñanza, o si van a entrar a unas redes sociales, a través de un padre, acompañado de un padre, ¿no? De un adulto mayor. Me parece que sí. O sea, yo pienso que a partir de los 18 años ya, o sea... Lo que pasa es que ellos no saben utilizarlo y fácilmente los engañan. Prohibir en su totalidad no, sino más o menos ver, pero con un adulto al lado, ¿no? Hacerle reconocer que no es para que estén ellos solos. ¿Qué opina Miguel Guerra León sobre lo que acabamos de ver y escuchar en esta encuesta? Sí, claro. Como dijo una persona, el Internet no es malo en realidad, pero sí tiene que haber ciertos límites y ciertas herramientas para que, por ejemplo, puedan tener control, lo puedan estar examinando. Por ejemplo, estábamos hablando un poco con Dimitri de aplicaciones en las cuales podemos saber dónde están nuestros familiares y que son gratuitas, ¿no? Que viene con uno sacando una cuenta de Gmail, ya puedes saber dónde está tu hijo, y entonces así puedes estar un poco más seguro, ¿no? ¿Qué opina al respecto Dimitris Enmache? Bueno, hablar hoy de prohibición a redes sociales por parte de adolescentes es como prohibirles jugar fútbol o como prohibirles ver la televisión. No lo van a poder hacer. Más bien, podría ser contraproducente esa prohibición. Podría terminar porque los adolescentes accedan a redes sociales a espaldas de los padres. Lo que se tiene que hacer es acercar a los padres de familia al uso de esas redes sociales y que además alertar a esos menores con capacitación, con diálogo, para que, como le dije, el filtro es la educación. Ellos puedan tener un control adecuado de con quién contactarse, qué poner, qué no poner. Por ejemplo, los padres deberían saber quiénes son los contactos de sus hijos. Y con toda seguridad los padres que nos están escuchando en este momento desconocen cuántos contactos tienen sus hijos en las redes sociales. Ese hijo que cuando cumple un año invita a sus 12 o 15 amigos, pero sin embargo en su red social tiene 1.500 contactos. ¿Dónde ha conseguido tantos contactos? ¿Cuántos de esos contactos son reales? ¿Y cuántos de esos contactos conocen los padres de familia? Por supuesto que ninguno. Y además, las fotos, que ese es otro tema.
las fotos que se colocan en las redes sociales ya no son fotos escaneadas, son fotos tomadas por un celular o por una tablet. Y esas fotos no las conocen los padres de familia, porque los padres de familia creen que las fotos están ubicadas en el álbum familiar, son fotos impresas, cuando los adolescentes todos los días se toman fotos, todos los días se graban, ¿y qué hacen? Inmediatamente han tomado una foto, lo colocan en una red social. Entonces, hablar de prohibición, uno puede querer muchas cosas, pero la realidad nos va a llevar a la conclusión de que prohibir no nos va a solucionar el problema. Exacto, no es la solución, ¿no? Y volvemos a hablar entonces de la educación. Todo va por ahí. Exacto. Vamos a leer ahora los comentarios en nuestras redes sociales, nos han escrito para hablar de este tema. La pregunta inicial es cómo proteger a los menores de estos peligros, de estos riesgos que se encuentran en Internet, sobre todo teniendo en cuenta el tema de pornografía infantil y pedofilia. Nos dice Bere Vélez, debemos marcar parámetros claros, como por ejemplo responsabilidad a la hora de usar Internet, horas en las cuales los niños puedan entrar. Luego, Patcar bajo la supervisión de un padre. El padre o la madre no estará a las 24 horas con el niño, entonces todo se basa en la educación y el ejemplo que la familia le dé al menor. José Carlos nos escribe, algunas empresas ofrecen este servicio de restricción para algunas páginas web. Esto sería ideal para tener un mejor control en casa, ¿no? Restringir páginas web, pero volvemos al tema de esta educación, de la confianza, la conversación, el conocimiento. Eddie González, ok, uno puede darle el mejor ejemplo a su hijo, pero muchas veces los amigos influyen demasiado. Creo que igual se deberían bloquear algunas páginas web. Esto lo vamos a comentar con nuestros especialistas. Higinio Ángel, siendo cercanos a nuestros hijos, pero que no se sientan invadidos. La comunicación es clave para que sepan qué es bueno y qué es malo. Luego nos comenta Patrick, todo tiene su momento, poner horarios para que entren sin descuidar sus labores de estudiantes. Se puede luego convertir en adicción si no se les controla. En referencia a Internet, García Nieves, como todo se basa en la educación en los colegios, se debería implementar programas que restrinjan páginas web pornográficas. Luego vamos a leer más mensajes. ¿Qué hay de bloquear estas páginas web? Le comento, hace unos años estuvimos en un municipio que estaba orgulloso porque estaban difundiendo bloqueadores de páginas pornográficas. Y en una computadora donde habían colocado ese bloqueador, quisimos entrar a la página institucional de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil. No se podía. ¿Por qué? Por la palabra pornografía infantil. Entonces el programa que es bloqueador no piensa, no es un cerebro. Lo único que hace es bloquear o filtrar palabras. Si una persona, un adolescente, le dejan hoy un trabajo sobre la sexualidad, no va a poder hacer ese trabajo en esa computadora. Para usted no es una solución. Exacto. Bien, ¿qué nos dice Miguel Guerra León? Bueno, desde mi punto de vista y del tema de seguridad, sí hay filtros en los cuales, digamos, puedes determinar, ¿no? O sea, no necesariamente que la página quizás sea bloqueada, sino puedes determinar horas de decir, aparte de la navegación del chico, tener un reporte de a qué páginas él ha ingresado para que uno ir viendo el perfil, ¿no? Registro de la actividad. El registro de actividad, claro, a dónde ha ingresado, ¿no? Y en base a eso te puede llegar quizás una alerta. Pero, o sea, no es que bloquees la página, simplemente que a ti te llega la alerta y tú ya conversas con él y puedan hacer un día, ¿por qué has hecho esto? Me he percatado de tal cosa, ¿no? Y algo en el mundo real es que, por ejemplo, si tienen menores de edad, que a veces las computadoras no las tengan los chicos que son muy pequeños en sus habitaciones, sino en un lugar de paso concurrente para que puedan ver o fiscalizar de que no haya nada extraño, ¿no? Tenemos dos preguntas también en nuestras redes. Por ejemplo, Nancy Varas, ¿qué medidas tecnológicas existen que nos puedan ser útiles a los padres para controlar el acceso a algunas páginas web a nuestros hijos? Miguel Guerra. Bueno, existen innumerables filtros. Por ejemplo, los antivirus ahora vienen con filtros parentales, ¿no? Que se pueden comprar o algunos son gratuitos. Ya depende del nivel de seguridad o de cómo segmentar, digamos, bloqueándolas, como hay algunos padres que quieren bloquearlas, o simplemente para que le lleguen alertas, ¿no? O sea, la tecnología en realidad sí existe. Hay tecnologías ahora en el mundo que se podrían adaptar y de una u otra manera, trabajando con instituciones,
poder detectar con mayor frecuencia base de datos de pederastas o también digamos cuentas, palabras claves o cosas así que nos puedan alertar, ¿no? Bueno, vigilar ese contenido de actualizaciones, ¿no? Las actualizaciones, la actividad, exacto, digamos, de los hijos en yo coincido con Miguel en el sentido de que estos programas de control parental pueden ayudar a que los padres sepan si sus hijos habitualmente están visitando páginas que ellos piensan que no deberían, páginas de adultos, para que puedan después charlar con sus hijos y encontrar la solución ante esa situación. Pero el problema principal, el riesgo principal, no está tanto que el niño acceda a ese portal, está en que ese niño está colocando información inadecuada, ¿no? Y haciéndola pública y contactándose con personas extrañas. La computadora se ha convertido en una puerta abierta para que extraños entren a tu entorno más íntimo, familiar. Y ustedes han visto hace poco, hubo un informe que se dio por internet de un bloguero que se puso en contacto con 3 menores. Y las 3 menores, una de ellas le abrió la puerta de la casa en la noche, perfecto. Otra se subió a una camioneta. Entonces los peligros reales luego aparecían, ¿no? En ningún caso se estaba viendo páginas pornográficas. Entonces ahí no funcionaba ningún filtro. El principal riesgo está en que el niño se contacte con el agresor sexual. ¿Cuáles serían los consejos, un poco para ir finalizando el programa, que usted le daría a los padres de familia con relación a las páginas web, a las redes sociales, prohibir, no prohibir? ¿Qué consejos le debería dar usted a una madre o padre de familia? Primero, que el padre se acuerde de cómo pensaba él cuando tenía la edad de su hijo y que se ponga a pensar qué hubiera hecho él a los 15 años si hubiera tenido el acceso que hoy tienen los menores de edad a la tecnología. Posiblemente hubiera estado viendo páginas de adultos. Entonces el problema no es que él culpe a su hijo, sino que hable con él sobre la sexualidad, porque si él no habla con su hijo de manera directa, o si los padres no hablan con sus hijos, el niño va a ser mal informado por personas extrañas. Entonces tienen que ganarse la confianza, el niño tiene que confiar en el padre y saber que ante cualquier riesgo, ante cualquier situación que él sienta temor, puede acudir al papá o a la mamá sin temor a ser culpado luego. Y otro de los temas, antes de que acabemos, yo invito a todos los padres de familia a que si conocen de alguna página que se esté difundiendo abuso sexual, lo denuncien, porque la denuncia es sumamente importante. Y si tienen temor de dejar sus datos, pueden ingresar al portal seguroseninternet.org, que es una plataforma hecha por la Red Peruana contra la Pornografía Infantil con el apoyo de Telefónica del Perú, que es abierta para que cualquier padre de familia, cualquier persona de manera anónima pueda denunciar el abuso sexual, la pornografía infantil, el turismo sexual, la trata de personas. ¿Puede repetir, por favor? Ingresen a seguroseninternet.org, www.seguroseninternet.org, que es el portal para la denuncia anónima. Y el filtro es la educación, como bien lo decía nuestro invitado, ¿verdad? No satanizar Internet, finalmente, Miguel Guerra. Sí, justo también a la parte de eso, también yo desarrollé un buscador para poder a veces encontrar material para adultos dentro de instituciones educativas en Perú, ¿no? Y se encontró bastante información y eso es algo que los colegios deberían también un poco ver, ¿no? Porque ellos exigen a los padres, pero ellos también deberían exigir seguridad en sus sistemas operativos. Por supuesto. Porque un niño nunca va a poderse cambiar el nombre, ni el DNI, ni nada por el estilo, ¿no? Muchísimas gracias a ambos, gracias a Dimitris Elmache, presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, y muchas gracias a Miguel Guerra León, especialista en nuevas tecnologías. Gracias por su sintonía. Recuerde que este programa también se puede ver a través de YouTube y también recuerde que el debate, como siempre comentamos, es diálogo. Chao, hasta mañana.